Bienvenidos, en nombre del Instituto Uruguay 21 les damos la bienvenida, agradecemos como siempre en estos eventos la presencia del Ministro de Economía, el contador Daniel Astori. Ya aprovecho a presentar al resto de la mesa a la economista Mariana Ferreira, que es la gerenta de inteligencia competitiva del Instituto, y al sociólogo Santiago Peirú, director de Equipos Consultores, empresa que ha colaborado para el armado de esta encuesta. Bueno, les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, los empresarios, amigos de la prensa. Bueno, decirles, esta es la continuación de un evento que realizamos hace poco más de 6 meses, en el cual, aprovechando la presencia en Uruguay del representante del banco JP Morgan, Franco Uccelli, junto con el ministro Astori, se organizó una reunión para discutir justamente sobre la inversión extranjera directa en el país y el clima de negocios. Ese evento, que sucedió en el mes de noviembre, fue una oportunidad para presentar esta encuesta, la primera encuesta sobre empresas extranjeras instaladas en el Uruguay. Ustedes saben, la inversión extranjera directa es una de las responsables del crecimiento sostenido que ha tenido el país en los últimos años. Uruguay incluso es el segundo país de la región en captar más inversión extranjera directa en relación a su Producto Bruto, luego de Chile. Y con el dato importante, muy importante, que los niveles de reinversión de utilidades son los más altos de la región. Estamos hablando de cifras por encima del 60% de las utilidades. Por supuesto que tenemos claro que un montón de componentes que tienen que ver a esta altura también con lo que es el posicionamiento de Uruguay, con lo que es la marca país, tienen que ver con esta llegada de inversiones, la estabilidad social, política y económica del país, la seguridad jurídica del país, el estar en las primeras ubicaciones en casi todos los rankings de la región, en lo que tiene que ver justamente con el clima de negocios, el marco institucional para promover la llegada de inversiones, el grado inversor, ni más ni menos. Bueno, todo eso hace a la marca país. Pero queríamos saber más. La vocación del Instituto Uruguay 21 en este caso es justamente ser socio de las empresas que llegan al país y ver de qué manera podemos colaborar aún más con estas empresas, de manera que lo que queríamos saber era, independientemente de todos esos atributos a que hacía referencia recién, queríamos saber cuál había sido el elemento que había definido la toma de decisión de llegar al Uruguay, cuáles habían sido las dificultades, si es que existían, para instalarse en el país, si existían o habían existido en su momento, existen hoy algunas restricciones a aumentar la operación, restricciones al crecimiento acá en el país, y bueno, entendimos que era importante realizar esta primera encuesta, para lo cual debíamos contar con la colaboración de los empresarios, y la tuvimos, y mucha, según, bueno, después se va a explicar la ficha técnica, pero tuvimos una respuesta de más de 150 empresas, muchas de ellas están hoy acá representadas. Queremos agradecerles de verdad por haber colaborado. Sin la participación de ustedes no hubiera sido posible llegar a estos resultados. Así que bueno, sin más, ahora les vamos a pedir a los responsables de alguna manera armar la encuesta, y bueno, a ustedes todos de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Así que, adelante. Hola. Bueno, buenos días a todos. En nombre de Equipos Mori, bueno, muy agradecido de estar en este evento, haber sido invitados y de participar en este importante estudio. Yo básicamente voy a comentar un poco, muy brevemente, los objetivos de la encuesta y la metodología que utilizamos, y después Mariana va a pasar a los resultados. Bueno, como se comentaba, el objetivo un poco de la encuesta tenía básicamente 2 grandes objetivos: evaluar el proceso de instalación de las empresas extranjeras en Uruguay y también evaluar el clima de negocios en Uruguay. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, se realizó una encuesta web que el público objetivo, como se mencionaba, fueron las empresas de capital de origen extranjero instaladas en Uruguay. ¿Cómo accedimos a estas empresas? Bueno, Uruguay 21 nos proveyó de un marco de empresas instaladas en el país, que eran 792 empresas. También Uruguay 21 proveyó el cuestionario original, con el cual trabajamos junto con ellos para adaptarlo, a reducirlo a la modalidad web que íbamos a utilizar y definir los ítems que evalúan el proceso de instalación y el clima de negocios. La encuesta se aplicó mediante la plataforma de SurveyMonkey. Y bueno, ¿cómo se hizo el proceso? Para comentarles un poco, el trabajo de campo comenzó el 11 de noviembre del año pasado,
Y lo que hicimos fue hacer sucesivos envíos masivos de mails a los empresarios, al tiempo que acompañamos con un seguimiento telefónico y también mails personalizados para lograr la respuesta de este público, que bueno, que es un público de los que se considera muy difícil de acceder. Un trabajo bastante importante. Como comentábamos, tuvimos 164 encuestas completas. Ahora voy a repasar un poco el listado de lo que fue la tasa de respuesta. De las 792 empresas, 750 finalmente eran potencialmente respondentes. De esas, el 21% respondió a la encuesta, lo cual para esta modalidad, para este tipo de público, es una tasa de respuesta muy positiva. Y bueno, después solo una cuestión técnica, pero a los efectos de que la muestra represente el público que estábamos cubriendo, se hizo un ajuste de la muestra en base a información que proveyó Uruguay 21 sobre el tamaño de las empresas, o sea que la muestra es representativa en esa variable puntualmente. Y bueno, para ver el perfil de las empresas que respondieron, vamos a compartir un par de diapositivas. La composición del capital de las empresas de origen extranjero, bueno, en particular las que encuestamos, 75%, 100% capital extranjero, 16% de capital mixto, o sea, extranjero y nacional, tuvimos un 9% de no contesta, y el país de origen del capital, bueno, como se ve en la diapositiva de barritas azul, 28%, el principal país Estados Unidos, seguido de Argentina, España con 16 y 12%, bueno, y después una variedad de países. Y la última diapositiva de introducción es el año de ingreso de los capitales extranjeros, que ahí se ve los distintos años, pero básicamente para el análisis que vamos a ver a posteriori agrupamos en dos grandes categorías: las empresas que se instalaron hasta 2004 inclusive, que representaban prácticamente la mitad, y la otra mitad del 2004 en adelante, los capitales extranjeros el año que se instalaron. Va a ser una variable que se utiliza en el análisis para entender un poco las diferencias en el tiempo. Y la modalidad de instalación de estas empresas: 57% de las empresas se instalaron como nuevo emprendimiento, el 25% fue una adquisición de una empresa ya instalada en Uruguay, 8% de licencia franquicia y 1% fusión, 9% de no contesta, ¿no? Este es el panorama de la introducción y un poco lo que hicimos y el perfil. Ahora vamos a lo más interesante, que son los resultados de la encuesta. Bien, bueno, buenos días para todos. La idea es presentarles básicamente, muy rápidamente, los principales resultados. La encuesta, cuando la pensamos, la diseñamos como en 3 módulos. Primero, evaluar cómo había sido el proceso de instalación de las empresas extranjeras en Uruguay. Después, evaluar cómo era la operativa que tienen las empresas extranjeras ya una vez que están operando en nuestro país, o sea, el clima de inversiones. Y finalmente, que para nosotros era lo más importante, era identificar cuáles son, si tienen restricciones y cuáles son esas restricciones para expandir sus actividades en Uruguay. Entonces, lo primero que quisimos saber es por qué eligieron Uruguay. Al preguntarles, las empresas extranjeras respondieron con mayor porcentaje, es la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica. Esto era un a priori que nosotros teníamos como agencia, con estos datos lo confirmamos. Y otra de las razones que les interesaba a las empresas, obviamente, es la rentabilidad, la oportunidad de negocio que encontraron en nuestro país y los incentivos fiscales. Y acá hay algo interesante también que no lo pusimos en esta presentación. Si abrimos con el mismo criterio que comentaba Santiago, las respuestas entre las empresas que se instalaron antes de 2004 y las que se instalaron entre 2004 y 2015, se ve que aumenta significativamente las respuestas asociadas a los incentivos fiscales, más que se duplican las respuestas asociadas a que eligieron a Uruguay por los incentivos fiscales. Esa fue una de las primeras razones. Otra de las consultas, de las dudas que teníamos, era saber quiénes los había asesorado. Y lo que vimos es que a más de la mitad de las empresas extranjeras que se instalaron en Uruguay la asesoraron las consultoras y los estudios legales, lo cual también tiene sentido y era un resultado que esperábamos y que con esto lo confirmamos, también un poco por la necesidad de asesoramiento legal y financiero y contable que precisan las empresas para instalarse. Le sigue como agente importante las embajadas, los consulados, los ministerios y luego Uruguay 21 y las cámaras empresariales. Acá también podemos abrir las respuestas y vemos que ahí el rol de Uruguay 21, si miramos en la última década, aumentó significativamente, también lo que nos da un poco de muestras del trabajo que estábamos haciendo. Eso es en base a razones o consultas que teníamos para hacerles. Luego lo que hicimos es hacerle una pregunta de cómo evaluaban en términos de su satisfacción, si estaban muy satisfechos,
no satisfechos ni insatisfechos, el proceso de instalación. Y lo que encontramos es que las empresas extranjeras tienen un muy buen nivel de satisfacción del proceso, de lo que fue su experiencia en el proceso de instalarse en nuestro país. Ese es el resultado general. El 84% tiene hay un nivel de satisfacción del 84% de las empresas extranjeras encuestadas y que respondieron con su proceso de instalación en Uruguay. Y cuando abrimos la pregunta general de satisfacción en algunos atributos, vimos que hay niveles de satisfacción altos con respecto a la disponibilidad y a la claridad de la información que tuvieron. Hay un nivel de satisfacción medio también respecto al asesoramiento de las autoridades y hay menores niveles de satisfacción respecto al tema de los trámites, también lo que esperábamos, ¿sí? Y les dejamos la pregunta abierta para que también se pudieran expresar sobre cuáles serían, al juicio de estas empresas extranjeras que respondieron, cuáles son los aspectos a mejorar para mejorar el proceso de instalación. Y obviamente una de las respuestas que tuvo uno de los aspectos que tuvo más respuesta fue el tema de los trámites, el tema de las políticas claras y el tema de los registros, los permisos y las habilitaciones. Esto con lo que tiene que ver con los resultados respecto al proceso de instalación. Y luego ya fuimos a evaluar o a preguntarles cómo evalúan ellos el clima de inversiones en Uruguay, cómo están desarrollando sus actividades una vez que están operando en nuestro país. Entonces, aquí lo que vemos es que hay un nivel, con el clima de inversiones en Uruguay, un nivel de satisfacción también muy alto, de 76%. La gente de equipos, cuando nos presentaba estos resultados, nos decía, para evaluar un servicio, niveles de satisfacción del 70% son buenos niveles, con lo cual esto también nos da muestras de que hay un nivel de satisfacción alto respecto al clima de inversiones. Y también lo que hicimos es abrir esta pregunta general en distintos atributos que hacen al clima de inversiones. Uno de los primeros atributos era el tema del marco regulatorio y tributario, y acá lo que encontramos es que hay muy alto nivel de satisfacción con la estabilidad del marco regulatorio que encuentran las empresas para hacer negocios, con el incentivo del sistema tributario y con cómo se adecúa el sistema tributario al funcionamiento de las empresas. Y hay menores niveles de satisfacción respecto a los trámites, a los permisos y a los reglamentos y a las notificaciones. Eso del clima respecto al marco regulatorio. Cuando le preguntamos qué opinaban respecto a la infraestructura y los servicios, de vuelta, preguntamos niveles de satisfacción. Ahí lo que encontramos es que hay altos niveles de satisfacción con el tema de puertos y aeropuertos, con la conexión a internet, con las telecomunicaciones. Hay niveles de satisfacción intermedios con el tema de la energía, los proveedores locales, ¿sí? Y con los servicios logísticos, y hay tasas más altas de insatisfacción con el tema de las carreteras. Y finalmente le preguntamos la satisfacción con distintos atributos vinculados a los recursos humanos, que también son fundamentales para que las empresas se radiquen en Uruguay. Entonces, lo que encontramos, lo que respondieron las empresas, es que hay un nivel de satisfacción alto con respecto a la obtención de visas y permisos de trabajo y residencia. También hay niveles de satisfacciones altos respecto a la habilidad de la mano de obra uruguaya para adaptarse a los nuevos procesos y tecnologías, que eso es algo también que teníamos un a priori y que con esto lo confirmamos. Hay niveles de satisfacción intermedio con respecto a la disponibilidad de mano de obra calificada, que es un aspecto bien importante en el que se está trabajando, y el tema del dominio del inglés, y hay niveles de insatisfacción con respecto a los costos de la mano de obra. Esos fueron los tres principales atributos. Y luego hicimos unas preguntas específicas respecto a la normativa, al uso de la normativa para promover la inversión. Y acá lo que quisimos hacer es hacer una pregunta general respecto a si utilizaban el conjunto de normativas que tiene nuestro país para promover la inversión, y en términos generales, y luego si utilizaban la normativa específica. Esto es respecto al uso. Lo que encontramos es que las empresas extranjeras, la mayor parte de las empresas extranjeras han utilizado la ley de promoción de inversiones y la ley de zonas francas, y en menor medida el régimen de admisión temporaria y la ley de puertos y aeropuertos libres. Y cuando le preguntamos respecto a los decretos específicos, han utilizado los decretos de energías renovables, del sector forestal y los del decreto de centros de servicios compartidos. Después de esta pregunta les preguntamos que evalúen su satisfacción, y en ambos casos, tanto para la normativa general como para la específica, el nivel de satisfacción fue alto. ¿Sí? No lo pusimos a los efectos de simplificar la presentación. Estas son herramientas bien importantes para nosotros como insumo de trabajo para nuestra agencia. La última pregunta es, les preguntamos a las empresas extranjeras si tienen restricciones para expandir sus actividades en Uruguay.
y lo que obtuvimos es que el 61% de las empresas extranjeras que respondieron no tienen restricciones para expandir sus actividades en Uruguay. El 30% sí tiene restricciones y luego lo que hicimos es preguntarle en una pregunta abierta, bueno, por favor explaye cuáles son las principales restricciones que encuentra para expandir sus actividades en nuestro país. Hicimos una nube representativa en base al modo, digamos, a la respuesta más frecuente y los temas de normativa, de trámites, de mano de obra calificada, el tamaño de mercado, los costos laborales fueron algunas de las respuestas más mencionadas. Y para ir terminando, los comentarios finales, simplemente repasar algo también que confirmamos con esto, las empresas extranjeras eligen Uruguay antes que nada, fundamentalmente por el tema de la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica. Encontramos que hay un excelente nivel de satisfacción con el proceso de instalación en Uruguay, se destaca la insatisfacción con el tema de los trámites y identificamos aspectos a mejorar, más eficiencia en los trámites, menos número de trámites, centralizarlos, hacerlos vía web y demás. Después, cuando se los evalúa respecto al clima de inversión, hay un buen nivel de satisfacción global con el clima de inversión, hay un nivel de satisfacción de 76% como Uruguay como país para hacer sus actividades, y hay un buen nivel de satisfacción dentro del clima de inversión con el marco regulatorio. Los inversores extranjeros son un poco más críticos con el marco tributario y obviamente están insatisfechos con el tema de los trámites. Respecto a infraestructura y servicios, lo que comentábamos, hay un muy buen nivel de satisfacción con los puertos y los aeropuertos, con la conexión a internet, las comunicaciones, y existe insatisfacción con el tema de las carreteras. Respecto a los recursos humanos, hay insatisfacción con la disponibilidad de mano de obra y con los costos laborales. Y por último, lo que veíamos del uso de la normativa que tiene Uruguay para promover las inversiones, 2/3 de los inversores extranjeros declaran haber utilizado la normativa general, en particular la ley de inversiones y la ley de zonas francas, y menos de 1/3 la normativa sectorial específica. Y en ambos casos el uso fue con un muy buen nivel de satisfacción. Y por último, lo que comentábamos ahora, el 60% de las empresas que respondieron a esta encuesta no tiene restricciones para expandir sus actividades en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, que me ganó una apuesta aparte porque decía que iba en 20 minutos y lo logró. Bueno, gracias a los dos por la presentación y le damos entonces, para terminar con la presentación, la palabra al ministro Astori para unos comentarios finales. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Uruguay 21. En primer lugar, por el importante trabajo que se ha realizado, que constituye un insumo fundamental para seguir diseñando políticas públicas que acentúen y en lo posible amplifiquen el efecto beneficioso de la llegada y la acción de inversión extranjera directa proveniente del exterior, naturalmente. Muchas gracias al mismo tiempo por la oportunidad para hacer algunos comentarios sobre esta presentación. Comentarios que tenemos que ubicar ante todo en lo que son los lineamientos estratégicos de un proyecto nacional de desarrollo económico y social para el Uruguay, visto naturalmente no solo como una cuestión de Estado, que está por encima de diferencias político-partidarias y por encima de la alternancia de gobiernos, la alternancia de partidos en el gobierno, porque es precisamente una cuestión que además de ser de Estado, debe ser percibida como un proyecto al menos de mediano y de largo plazo que tiene su estrategia, tiene su camino de tránsito hacia el futuro. Decir que tiene su estrategia es decir que ese proyecto nacional tiene que tener lineamientos fundamentales de conducción, de orientación, que estén alumbrando, inspirando permanentemente las medidas que se toman y en particular las medidas de corto plazo. Yo siempre señalo tres que para nosotros son fundamentales y que refieren en primer lugar a lo que llamamos crecimiento inclusivo,
Esto es aquel tipo de crecimiento que no solo no es un subproducto, sino que está condicionado por una agenda de derechos, una agenda progresiva de derechos que tenga en cuenta el bienestar de la población y que a través de esa gran finalidad condicione el nivel y la composición del crecimiento, de ahí la expresión crecimiento inclusivo. En segundo lugar, la apertura al mundo. Uruguay no tiene otro camino para su proyecto nacional que no estar cada día más abierto al mundo en todo el sentido de la palabra, y particularmente hoy, en los tiempos que corren, tomando nota de esta suerte de gobernanza diferente que hay a escala mundial, con una apuesta muy grande a los llamados mega acuerdos comerciales, de los cuales Uruguay tendría que extraer enseñanzas y experiencias, porque en todo caso, en gran medida depende de cómo el país se vincule con estos acuerdos a través de su inserción internacional, los resultados que pueda obtener desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo. Y un tercer lineamiento que está muy atado con los anteriores y que también es propio de un país con las características que tiene el nuestro, que es la apuesta a la calidad del esfuerzo, la apuesta a la excelencia, la apuesta a esa cadena virtuosa que nace en el conocimiento y en la educación, por cierto, que se prolonga en la innovación y que sigue con la eficiencia, con la productividad y con una competitividad creciente del Uruguay en ese proceso de apertura que se basa en estos elementos cualitativos. Competir no es tener simplemente un tipo de cambio alto y salarios bajos. Competir es tener un esfuerzo innovador de calidad y de excelencia. Y este debería ser un lineamiento estratégico tan importante como los anteriores para el Uruguay. Uruguay atraviesa hoy por una fase muy clara de desaceleración de su actividad. Hemos crecido 1% el año pasado, muy lejos de las previsiones que el propio gobierno tenía, muy cerca de las previsiones que tanto organismos internacionales como analistas privados tenían cuando el gobierno hizo estas previsiones, pero ahora todos hemos quedado lejos, los organismos internacionales corrigen sus previsiones, los analistas privados corrigen sus previsiones y el gobierno también, lamentablemente, corrige sus previsiones a la baja. Lo importante es que, aún con un número muy reducido, hemos mantenido condiciones de crecimiento y es fundamental, desde ya lo adelanto, seguir manteniéndolas, pero sin ignorar dos desequilibrios macroeconómicos muy importantes que tiene Uruguay hoy y a los que tiene que prestar una atención muy fuerte. Recién acabamos de ver, hace unos minutos, que Uruguay es bien visto desde el exterior por su estabilidad macroeconómica. Nosotros los uruguayos sabemos que ese es un capital intangible importante para Uruguay, pero también sabemos que hoy tenemos desequilibrios y que debemos corregirlos. No ignorarlos es el primer paso, reconocerlos en su dimensión, en su profundidad, en sus características de impacto sobre la economía es nuestra obligación. Y por supuesto, como conclusión de este reconocimiento, la puesta en práctica de medidas muy importantes, convencidas, persistentes, continuas de combate a estos dos desequilibrios. Porque tenemos que hacer honor a cómo nos ven desde afuera.
Y si desde afuera nos ven como un país macroeconómicamente estable, tenemos que trabajar para hacerlo, y no solo parecerlo, y mostrar resultados concretos desde este punto de vista. Esos dos desequilibrios no son un secreto para ustedes, son el que se refiere al resultado de las cuentas públicas, el llamado déficit fiscal, y el otro es el que refiere a presiones inflacionarias que han venido creciendo en el país durante los últimos meses. Desde el punto de vista de la consolidación fiscal, estamos trabajando mucho en la búsqueda, el diseño y la puesta en práctica de medidas al respecto. Tenemos una oportunidad presupuestal muy cercana. Esa oportunidad presupuestal es la que le brinda el régimen que tiene el país de ajustes anuales al presupuesto quinquenal para todo el periodo. El 30 de junio habremos de presentar esta posibilidad de adecuación desde el punto de vista fiscal, que se llama rendición de cuentas, como ustedes saben, y allí vamos a trabajar con los dos grandes componentes de la política fiscal. Vamos a trabajar para reducir el gasto sin comprometer el corazón del programa del gobierno, por el cual votó la ciudadanía, además, y que por esa razón tenemos que cuidar tanto como los equilibrios macroeconómicos, particularmente el programa que tiene que ver con la mejora de condiciones de vida en lo social, como el sistema de cuidados, la seguridad pública, que es una preocupación importante de la población, se puede apreciar en todas las encuestas que se realizan. El tema referido a la educación, no hay apuesta a la excelencia si no hay buenas condiciones de educación en el país, y hay compromisos asumidos en materia de educación que no podemos dejar de lado, y también compromisos con los gobiernos departamentales, en lo que hace no solo a la confirmación de un esquema de descentralización, sino también algo que no quisimos, pero tuvimos, que fueron consecuencias muy negativas desde el punto de vista del desorden climático que tuvo el país en los últimos tiempos. Entonces, tenemos que ir a una reducción del gasto sin comprometer estas prioridades. ¿Hay margen para hacerlo? Muy poco. La verdad es que muy poco. Uruguay tiene un gran volumen de lo que los economistas llamamos gasto endógeno. Esto es un gasto que viene predeterminado y por diversas razones no es modificable. Por ejemplo, el gobierno central tiene un gasto que representa el 22% del gasto total. Y de ese 22%, las 3/4 partes son retribuciones personales. O sea, es un volumen de gasto sobre el cual se puede actuar que es muy reducido. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hay que apostar también no solo a la reducción del gasto, sino al incremento de los ingresos. Y obviamente el incremento de los ingresos públicos más genuino al que podemos apelar es el que tiene que ver con el crecimiento. Les digo más, en los últimos tiempos de Uruguay, esta desaceleración no está muy vinculada al incremento del gasto, porque el gasto no aumentó con respecto al producto. Está más vinculada a la caída de los ingresos. Caída de los ingresos por la vía de la recaudación que cayó por la vía de la desaceleración. Cuando hay desaceleración, obviamente disminuyen los ingresos que se generan en una sociedad y los organismos recaudadores tienen peores resultados, como por ejemplo
la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, que además tiene que gastar en asistencia social, como el seguro de enfermedad, como el seguro de desempleo. Por lo tanto, el camino genuino al que se puede apostar y al que vamos a apostar, al que tenemos que apostar, tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. Es la inversión y es el crecimiento. En épocas de desaceleración, reducir el gasto y aumentar los ingresos por la vía de un incremento de recaudación es un camino que también en economía llamamos procíclico. Esto es, agudiza las partes negativas del ciclo. Por lo tanto, tenemos que tener un componente contracíclico, anticíclico, que encare la situación que tenemos hoy y vaya a romperla por la positiva. Y eso se llama inversión y crecimiento. Y por eso queremos hacer una gran apuesta a la inversión, al crecimiento, en características como las que voy a comentar ahora, porque esa es la apuesta, entre comillas, arriesgada y necesaria que tiene Uruguay para encarar la situación que está viviendo hoy. Yo creo que Uruguay tiene suficientes fortalezas, más de una se acaba de ver en la presentación, para proponerse un camino de este tipo. Y yo quiero señalar 6 fortalezas fundamentales, algunas de las cuales voy a repetir, porque están clarísimamente expuestas en la presentación. La primera, la voy a llamar la calidad de la democracia uruguaya, porque involucra varios aspectos que han sido señalados recién. Involucra una cadena virtuosa, que es una fortaleza institucional. Uruguay es un país de instituciones fuertes y estables, como fue dicho en la presentación. La transparencia. Uruguay es el país de más baja corrupción en toda la región, de más baja corrupción y más baja percepción de la corrupción. Acá no llegan empresarios que no digan, y miren que me ha tocado conversar con unos cuantos, que no digan venimos acá porque acá estamos seguros de que estamos ante un gobierno transparente, un gobierno que no está corrompido por dentro por conductas desviadas o aberrantes. La gobernabilidad, los uruguayos podremos discutir mucho entre nosotros, podremos incluso tener algunas fases del debate público encrespadas, duras, como las que ha habido recientemente, pero hay condiciones de gobernabilidad. Ahora mismo, déjenme que ponga el ejemplo de estos días, el presidente de la República ha convocado a todos los partidos para ponerse de acuerdo en 3 o 4 líneas fundamentales en materia de una de las prioridades que señalamos hoy, la seguridad pública. Eso se llama gobernabilidad. Esto es tener condiciones para poder apelar a quienes discrepan en cuanto a la concepción del país, a la estrategia, al futuro, pero que son capaces de ponerse de acuerdo en algún lineamiento fundamental. Y créanme, lo digo siempre, no conozco experiencias en el mundo que hayan logrado transitar largamente por caminos positivos sobre la base de la discrepancia y el enfrentamiento. Sinceramente, no conozco. Sí conozco experiencias positivas que han progresado en base a los grandes acuerdos, al menos sobre 4 o 5 grandes puntos estratégicos de un proyecto nacional. Y esa cadena virtuosa entre fortaleza institucional, transparencia y gobernabilidad permite que el Uruguay sea
juzgado por importantes formadores de opinión y estudiantes de opiniones públicas internacionales como una democracia muy fuerte. Es más, The Economist, que es una revista muy prestigiosa, tiene una unidad de inteligencia que ha incluido a Uruguay no solo como la principal democracia de toda la región latinoamericana, sino como una de las 20 democracias más plenas y más profundas del mundo. Y esta es una primera fortaleza fundamental para decidir venir a invertir a Uruguay. Absolutamente fundamental. En segundo lugar, también ha sido dicho, Uruguay ha puesto en práctica regímenes de estímulo a la inversión que al mismo tiempo han sido regímenes de comportamiento muy dinámico, porque se han venido modificando, no han quedado congelados en el tiempo, y todos ellos se han venido modificando a la par que se modificaba el país, sino que al mismo tiempo se han venido complementando entre sí. Hoy hemos mencionado el régimen de promoción de inversiones, también hemos mencionado el régimen de zonas francas, de admisión temporaria, de aeropuertos libres, de puertos libres, y ese conjunto de regímenes ha hecho que Uruguay haya sido considerado frecuentemente por instituciones importantes como la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, con el apoyo de fundaciones alemanas de mucho prestigio también, como el país con el mejor clima de inversiones en toda la región. Y ese clima de inversiones, además de la calidad de la democracia, se integra con regímenes de estímulo, pero regímenes de estímulo que vayan sabiendo reconocer las características de la realidad, porque la realidad cambia. Nosotros mismos estamos trabajando para cambiar la realidad. Mal podríamos dejar constantes los contenidos de los regímenes de estímulo. Y es por eso que arrancamos con la ley de inversiones estimulando el empleo, pero ahora ya no. Ahora estamos estimulando la calidad del empleo, que es una característica distinta. Ahora le estamos dando mucha fuerza a algo que yo mencionaba al principio, la innovación, a la descentralización, como elementos fundamentales que hacen que una inversión merezca realmente un apoyo importante. Pero al mismo tiempo, en tiempos de desaceleración, introdujimos un elemento típico de un país desacelerado. Le dijimos a los inversores, miren, ustedes tienen todos estos regímenes de estímulo, pero vamos a aumentarlos en 10% si ustedes invierten ahora, en este año 2016. Y si gran parte de los resultados de esa inversión que hacen ahora se ven el año que viene, 2017. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos ante 2 años difíciles, este y el que viene. Y por lo tanto, tenemos un régimen de estímulo a la inversión, pero lo reforzamos si esa inversión se realiza ahora. Porque para nosotros es muy importante recibir la inversión, es mucho más importante recibirla ahora. Y es por eso que aquí tenemos también una posibilidad de dinamismo en el diseño de los estímulos. La tercera fortaleza. Uruguay tiene por lejos la mejor y más fuerte red de estabilidad financiera en la región. Tiene las mejores prácticas de supervisión y control de las instituciones financieras. Tiene el mejor diseño de trabajo conjunto entre las autoridades correspondientes. Menciono al Banco Central del Uruguay, por cierto. Menciono
a la red de protección del ahorro bancario y desde luego al Ministerio de Economía. Y esta red de estabilidad financiera tan fuerte tiene resultados que están a la vista. Uruguay tiene los menores índices de morosidad que haya tenido el país en su historia y tiene altísimos niveles de solvencia en las instituciones de intermediación financiera y de calidad y fortaleza patrimonial, que son quizá la trilogía de indicadores más importantes sobre la estabilidad financiera. Y esta es una fortaleza para cualquier inversor que es muy importante. En cuarto lugar, algo que deriva directamente de esta tercera fortaleza, que es las condiciones especialmente positivas que Uruguay tiene de acceso a los recursos financieros. Uruguay, para que ustedes tengan una idea, en este momento dispone en el gobierno central de 5 puntos del producto en términos de disponibilidad de liquidez y tiene al mismo tiempo otros 5% del producto, otros 5 puntos del producto en la posibilidad de disponer de créditos contingentes que se usan en caso de necesidad. Todas las obligaciones financieras del Uruguay para el próximo año son equivalentes a la mitad de esta fortaleza financiera que tiene solo el gobierno central. Si sumamos todas las reservas internacionales del país, llegamos aproximadamente a 30 puntos del producto. No hay país en la región que tenga esta relación. Entonces, la solidez de la red de estabilidad financiera se traduce en estos resultados, en pagar las menores tasas de interés que se pagan en la región, en tener permanentemente demostraciones de confianza en el país. El Ministerio está emitiendo sistemáticamente y permanentemente letras del Tesoro en moneda nacional reajustable, porque nuestro principal objetivo financiero sigue siendo el fondeo en moneda nacional, porque queremos mantener una composición de la deuda donde la deuda en moneda nacional sea muy fuerte, eliminando, por supuesto, los riesgos de una devaluación que, como ustedes saben, ha tenido periodos de aceleración en los últimos tiempos. Y en ese esfuerzo de fondeo en moneda nacional tenemos casi semanalmente demostraciones de confianza muy importantes, que se traducen en demandas por esos documentos, que a veces triplican o cuadruplican la oferta que ponemos en el mercado y que, digamos, significan un compromiso a una tasa real equivalente a 5%. Estos resultados no se obtienen en la región, sino en el Uruguay. Y Uruguay incluso está obteniendo, desde este punto de vista, mejores resultados y mejores números que países que han estado muy alineados con Uruguay desde este punto de vista, como México, como Colombia y como Perú. Por lo tanto, este sólido acceso a los recursos financieros es una cuarta fortaleza muy importante que tiene Uruguay. Yo recién les dije, Uruguay podría responder hoy a todos los compromisos de un año si se le exigiera, con su situación actual. Pero les agrego que respondería con mucha comodidad, con mucha confortabilidad, los compromisos que tiene 2 años en adelante. Precisamente porque ha logrado un nivel y una composición de la deuda que ha eliminado o atenuado riesgos muy importantes. Riesgos de moneda, riesgos de plazos, riesgos de tasas de interés. Por ejemplo, Uruguay tiene un altísimo porcentaje de su deuda a una tasa de interés fija, que no es variable, que no tiene el riesgo de posibles aumentos
en el futuro. Tiene una alta proporción de su deuda pública en moneda nacional, en la moneda que nosotros controlamos. La quinta, y esto es como una cadena, yo la llamo confianza y calificación, porque no es posible lograr los resultados que acabo de comentar, no es posible si no se confía en el país. Y por lo tanto esto tiene mucho que ver con la inversión extranjera directa. Yo ahora estoy comentando una fortaleza financiera, pero la confianza en la fortaleza financiera es igual a la confianza cuando se viene a invertir en forma directa al país. Es la misma confianza, la misma actitud, la misma conducta de alguien que compra una letra de tesoro al 5% equivalente real, de alguien que dice, bueno, Uruguay es un país bueno para invertir y allá voy. Porque lo que está en la base de esa decisión es la misma confianza, sea financiera, sea real, sea física. Y la calificación. No es casualidad que Uruguay tenga el grado de calificación que tiene hoy en materia de riesgo crediticio. Con grado inversor en todas las calificadoras que nos han venido a calificar, en la mayoría de ellas con un grado inversor que no está en el escalón mínimo, el que nos separa del grado especulativo, sino que está en escalones superiores, y esto lo tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos, ¿verdad? Yo les decía antes, hay que reconocer que tenemos desequilibrios y corregirlos. Ahora digo, esto hay que cuidarlo, no se puede perder, porque en gran medida es un factor explicativo importante de los números y los resultados que hemos visto. Y el sexto, la sexta fortaleza, que también se encadena con las anteriores, es que Uruguay se ha diferenciado. Uruguay hoy es visto con ojos distintos a cómo se ven otros países de la región, y ni que hablar los vecinos, ¿verdad? A los que queremos y respetamos mucho, pero de los cuales Uruguay se ha desacoplado, esa es la verdad. Y por eso Uruguay sigue creciendo y los demás no, y por eso Uruguay tiene grado inversor y los demás no. Y esto es lo que hay que mantener, tenemos que mantener al país diferenciado, integrado, inserto mundialmente de la mejor manera posible, sin duda, pero distinto, diferenciado, es fundamental para, entre otras cosas, lograr los resultados que hemos visto. Y por eso, por todo esto, es que seguimos teniendo muy buenos números de inversión, que están en línea con las características de la encuesta que veíamos recién. Fíjense ustedes que en los primeros 4 meses del año, enero, abril 2016, los proyectos presentados a la COMAP, comparados con los proyectos presentados en 4 meses del año pasado, han crecido 15% en número, hay 15% de proyectos que superan a los del año pasado, y un volumen de inversión que supera a la del año pasado en 20%. Estos son resultados muy auspiciosos porque se generan en momentos de desaceleración importantes, como son importantes los proyectos llegados del exterior. 200 millones de dólares en la experiencia de prospección de petróleo. Es una inversión proveniente del exterior de firmas muy prestigiosas como Exxon, como Total, que ya están realizados este año en el país. Hemos lanzado hace pocas semanas una formidable inversión en industria farmacéutica que alcanza a los 110 millones de dólares.
Hemos inaugurado una inversión en la industria vitivinícola que llega a los 88 millones de dólares. Se proyectan en la fase hotelera y de turismo en Punta del Este inversiones por 200 millones de dólares. Estoy entonces mencionando simplemente experiencias que no se están pensando, elaborando, diseñando, sino que están en marcha. Con los proyectos que están en marcha, Uruguay ya puede contar con un piso de 1.500 millones de dólares de inversión del exterior para este año. Por eso los números son muy estimulantes y nos permiten decir que la gran apuesta contracíclica que tiene que hacer Uruguay es la apuesta a la inversión y al crecimiento. Y no puedo, obviamente, dejar de mencionar en este recuento el gran proyecto de inversiones en infraestructura que tiene Uruguay para este periodo, que como ustedes saben, porque lo hemos anunciado oportunamente, llega a superar los 12.000 millones de dólares para todo el periodo, que abarca muy diversos sectores, como por ejemplo los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, la energía, pero también la infraestructura física en educación, en salud, y que tiene tres grandes componentes, ¿verdad? Por un lado, un componente público con peso presupuestal. Es 1/3 de este volumen. 1/3 de este volumen se hace con recursos presupuestales. Otro tercio se hace por organizaciones públicas de derecho privado que no aparecen en el presupuesto. Y estoy hablando de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Corporación Vial del Uruguay. Y el otro tercio es el que estamos impulsando a través de la modalidad de participación público-privada, con un protagonismo muy importante del sector privado, ya que los recursos del sector público no permiten encarar un programa de esta envergadura. Y por eso estamos impulsando fuertemente la puesta en práctica de esta modalidad, sobre la cual tenemos que prestarle mucha atención a algunas características del estudio. Porque el estudio tiene muy buenas cosas, muy buenas conclusiones, pero también nos llama la atención sobre aspectos que tenemos que corregir y mejorar. En primer lugar, la mejora de la capacidad física del país. La capacidad física del país no es la mejor para un inversor del exterior. Para empezar, le ofrecemos, y fíjense la paradoja, la red más densa de carreteras de toda la región latinoamericana, pero en un estado del que no podemos sentirnos orgullosos, precisamente. Y aquí hay que trabajar mucho para mejorar. Y fíjense lo curioso, la infraestructura, y en particular esta, la vial, es, por un lado, un requisito para la inversión, pero al mismo tiempo tiene que ser un resultado de la inversión, porque hay que invertir en esto. Tenemos que conseguir, sobre todo, que el sector privado, a través de la modalidad de participación público-privada, se comprometa con esto, lo cual significa asegurarle al sector privado capacidad financiera, que es lo que necesita, reducción de riesgos, seguros incluso, contra posibles decisiones del sector público, que son importantes para que se tome la decisión positiva que nosotros queremos que se tome. Entonces, la capacidad física es todo un tema que tenemos que asumir, debe ser mejorada en el país. En segundo lugar, necesitamos un gran esfuerzo en el campo de la educación. Una de las conclusiones del trabajo es que en materia de calidad del esfuerzo humano,
Uruguay tiene que mejorar mucho. También aquí se nos presenta una especie de paradoja. Tenemos sectores que están necesitando fuerza de trabajo de calidad, como por ejemplo los servicios globales, la tecnología de la información, y yo no sé si estamos en condiciones de ofrecer la fuerza de trabajo de calidad suficiente como para responder positivamente a estas demandas. Y aquí tenemos un problema. La educación de Uruguay necesita mejoras sustanciales, particularmente en materia de formación docente, particularmente en materia del marco curricular de la enseñanza primaria y secundaria, sobre todo de la segunda. Va a haber que trabajar muchísimo en los próximos años. La infraestructura también tiene que ver con esto, porque no se puede enseñar en cualquier local y no se puede aprender en cualquier local o en cualquier planta física. Por lo tanto, hay que vincular capacidad física y capacidad humana. Y luego, me parece a mí que la gestión pública tiene también que mejorar muchísimo, porque creo que una de las principales quejas que presenta el inversor del exterior es la lentitud de muchos trámites que alargan el proceso que se extiende desde el surgimiento de una idea o desde la toma de una decisión hasta la concreción en la práctica de esa idea que se tuvo, de esa decisión que se tomó. Es una parte de lo que solemos llamar la reforma del Estado, ¿verdad? Que tiene varios componentes, tiene mayor capacidad humana, mejoras institucionales, incorporación de tecnología. Ahora con el avance en materia de gobierno electrónico, creo que Uruguay está progresando, hay que seguir insistiendo por esta vía, pero hay que acortar plazos. Porque una cosa es el llamado proceso de instalación de la inversión. Ahí todo bien. Otro tema es el desarrollo de todo el proceso burocrático, vamos a llamarlo así, hasta disponer de todos los elementos necesarios como para hacerla posible. Hay que trabajar mucho en esto. Les quiero decir que, ya que hablé tanto de los proyectos de coparticipación público-privada, aquí en particular hay que mejorar plazos y trámites. A la ley que ya tenemos, que es una buena ley, porque es una ley que distribuye adecuadamente los riesgos entre el sector privado y el público, le estamos agregando por vía reglamentaria disposiciones que procuran hacer más ágil la aplicación del procedimiento, que todavía tiene margen para mejorar, achicando plazos, limitando posibles intervenciones de diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas. En suma, me parece que no hay que desoír los aspectos críticos de este estudio, que son muy importantes, y que además de los estímulos que recibimos por las conclusiones positivas, que son muy importantes, nos tienen que servir para seguir mejorando sobre aquellos aspectos que pueden conducirnos sin duda a resultados mejores que los que hemos venido obteniendo hasta ahora. Muchas gracias.